Bienvenidos, buenas tardes a todos. Es un honor para mí presentarles a nuestro invitado especial de hoy, Juan Ricardo Sandoval Sierra. Juan Ricardo es ingeniero electrónico con especialización en sistemas gerenciales para Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y tiene una maestría en SDN y NFB para redes 5G de la Universidad Carlos III de España. Con 27 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones, ha trabajado y desarrollado proyectos de red y seguridad, abarcando tanto la planeación, diseño e implementación para diferentes fabricantes y operadores de red en Latinoamérica. Actualmente, él es el director de seguridad de red de Millicom, donde define e implementa la estrategia de seguridad para las redes de comunicaciones en la región. Hoy nos acompaña para compartir su experiencia y conocimiento en la charla Ciberseguridad en IT versus ciberseguridad en redes móviles, puntos en común y diferencias fundamentales. Estamos seguros de que su presentación será de gran valor para todos nosotros. Entonces, bienvenido Juan Ricardo y gracias por acompañarnos hoy. Bueno, no, muchas gracias a todos por el tiempo, gracias al ISS Cuadrado por la invitación y bueno, pues empecemos. Creo que aquí hay varios en la llamada que me podrían ayudar con la charla, pero vamos empezando a ver. Compartir. ¿Se ve la presentación en este momento? Sí, la estamos viendo. Ok, bien. Muchas gracias de nuevo. Entonces, vamos a empezar primero aclarando expectativas, ¿vale? Y es qué vamos a revisar hoy, por qué lo vamos a revisar, para qué y cómo, ¿sí? El por qué, pues está en el título de la presentación, ¿sí? Y es qué puntos en común y qué diferencias fundamentales hay entre la ciberseguridad en IT y la de redes móviles, ¿sí? Las razones, muchas veces se ve la parte de seguridad en redes móviles como algo ajeno, como únicamente la parte de seguridad que de entrada garantiza el fabricante, que usualmente está asociada a la interfaz de aire, que está asociada al core móvil y se descuida en otros planos, particularmente lo que tiene que ver con el plano de gestión. Para los que no conocen los conceptos, más adelante vamos a ahondar en los mismos gradualmente. El para qué es pues dar a los equipos de seguridad y a los equipos de red elementos mínimos para que puedan conversar en el mismo lenguaje, llegar a acuerdos y trabajar de manera óptima. Y cómo, pues en la presentación vamos a avanzar gradualmente. La idea primero es crear un contexto inicial con unos conceptos básicos, luego vamos a ir revisando algunas particularidades que son muy de la red móvil, vamos a revisar unos puntos que son en común. En general vamos a ver puntos en común en todos los planos, pero especialmente en el plano de gestión. Eh, pues todo lo que vamos a charlar hoy va a ser basado en estándares de la industria y en información pública, ¿vale? Toda esa información que pueden conseguir en internet sin ningún problema. Esa es la idea. Entonces, bueno, con esta parte clara, no sé si hay alguna pregunta. Si no, bueno, vamos avanzando. Lo primero que vamos a charlar, como les decía, son los conceptos fundamentales de la red móvil. Para eso voy a usar como ejemplo esta arquitectura del 3GPP, una de las organizaciones que se encarga de estandarizar este tipo de redes, para lo que es 4G, la red LTE básica. Me parece que es el más sencillo, el más fácil de leer, aunque más adelante vamos a ver un poquito de las redes GSM, vamos a ver un poquito de 5G. Entonces, aquí importante a resaltar cómo están organizadas estas redes. Podemos organizar por un lado lo que es la red de acceso, ¿sí? El Radio Access Network. Entonces, aquí tenemos el user element, que puede ser un smartphone, puede ser un dispositivo de IoT con una antena de 4G. Y por aquí está el nodo B, también en la torre, con su antena, concentrando en las distintas celdas los múltiples suscriptores. Por el otro lado, tenemos esta parte de aquí en rojo, que es el core de la red. Ahí van a ver algunos gateways. Este que está por acá, el es gateway, es un gateway hacia esa interfaz de radio. Esa parte de radio tiene su complejidad por la forma en la que hay que optimizar un recurso limitado que es el espectro, por la forma en la que hay que garantizar calidad de servicio y unos ciertos KPIs a los usuarios tienen unas complejidades particulares.
al otro lado un gateway de paquetes hacia las redes tradicionales, como las que conocemos normalmente en IP, o sea, estamos hablando de Internet, por ejemplo. Y por aquí un Mobility Management Entity que hace varias funciones, entre otras, pues permite establecer los flujos entre este InnoDB y el gateway de paquetes para un usuario en particular, o ser un punto ancla, ¿sí? En un momento dado, garantizar la movilidad, como su nombre lo indica, cuando estamos en nuestro carro moviéndonos de una celda a otra, por ejemplo. Y pues obviamente es un punto importante dentro del proceso de registro y autenticación de ese usuario. Otro tema que me parece importante resaltar acá es, como les digo, esto está obtenido directamente de 3GPP y si se dan cuenta hay unas líneas sólidas y unas líneas punteadas. Las líneas sólidas son el plano de usuario, por aquí va el video, la voz, los datos, el WhatsApp, etcétera, del usuario como tal. Y en este plano de control, como ya les conté un poco, es donde en un momento dado se hace el setup de llamémoslo de la llamada, se da eh, eh, el drop de la llamada, ese tipo de cosas se hacen aquí en ese plano de control, en ese plano de señalización. Pero lo que me parece importante resaltar aquí es cómo nos enfocamos en esos dos y el plano de gestión queda un poco de lado, ¿sí? Eso hace que los que trabajábamos en red nos enfoquemos usualmente en eso. Entonces pensamos en plano de control, en plano de usuario, las arquitecturas de red que hay usualmente son por el estilo y a veces olvidamos esa parte de gestión que vamos a ver es supremamente importante. Adicional a eso, ya les dije las redes de paquetes, ahí podría estar incluso el core de IMS que nos habilita servicios como el de voz sobre LTE, por ejemplo, o podrían ser redes corporativas, ¿sí? Para dar accesos corporativos en lo que se llama un APN específico para un banco, para el servicio que corresponda. Entonces, ese es el primer concepto que quería traer, el del core, el de la red en general móvil y en este caso con este ejemplo de la red de 4G. El segundo concepto es el de la red telco, ¿sí? Lo que se conoce, perdón, el de la nube telco, lo que se conoce como telco cloud. A veces tendemos a simplificarla un poco y a verla como si fuera una nube de IT tradicional. Y si bien tiene muchos puntos en común, no sé, si hablamos de algo basado en OpenStack, por aquí utilizamos también KVM como hipervisor. En general se usan los distintos proyectos de OpenStack como se usarían en IT, se usan aquí para la nube de telco, un Nova para cómputo, un Neutron para networking, etcétera, pero la forma en la que se usa tiene sus particularidades. Debido a las exigencias de la red móvil, recuerden que si una red de un banco, de un hospital es importante, que es de emisión crítica, etcétera, esta red móvil probablemente esté transportando el tráfico de cientos, miles o cientos de miles de bancos, de hospitales, etcétera. Entonces hace que sea muy, muy exigente a nivel de indicadores de desempeño. Hablemos de latencia, hablemos de throughput, hablemos de pérdida de paquetes, ¿sí? Entonces hay que hacer un tuning muy particular en esta nube y como vamos a ver, eso puede tener unas implicaciones importantes al nivel de seguridad. Eso lo voy a retomar sobre todo en 5G, que es donde es más evidente y más fácil de ver. Bien, vamos al siguiente concepto fundamental, que es el de los planos en la red de telco. Entonces, durante cierto tiempo, la parte de seguridad de telco y las arquitecturas de seguridad de telco se han mantenido muy en los mismos estándares 3GPP en el caso de las redes móviles. GSM ha hecho un esfuerzo bien importante en temas de fraude y de seguridad. Y en este caso, el ITUT, el ITUT, ¿sí? Define este framework que es el de X805 y separa muy bien, de nuevo, el primer concepto que introduje, el plano de usuario, el plano de control y el plano de gestión. ¿Sí? La razón es simplemente porque funcionan de una manera realmente distinta, ¿sí? En el plano de control ya les dije qué hacía, ¿no? Aquí lo pueden ver de todas maneras, y utiliza una serie de protocolos que son muy particulares, ¿sí? Que tradicionalmente no vemos en una red IT.
que GTPC, Cictran, Diameter, bueno, ZIP si la vemos, y que vamos a tocar más adelante, no se preocupen. En el plano de gestión, por el otro lado, sí usamos protocolos que son muy tradicionales de cualquier red IP y cualquier red en IT, ¿sí? SNMP para gestión, Netconf cada vez se usa más, sobre todo en las redes SDN para temas de configuración, SSH, HTTPS, en telco todavía hay en algunos sitios algo de Telnet, incluso hay temas de TFTP por allí. Entonces, esta parte, como les digo, es más común. Y el plano de usuario, que es, como les decía, son tráficos supremamente altos. Sí, puede que un mercado empresarial o una compañía grande tengamos enlaces, no tengo ni idea, 20, 30, 100 gigas, pero en un telco podemos estar hablando en salidas de internet de 2, 3, 4, 10, 15, 20 teras. Entonces, de nuevo, son en escalas bien importantes que nos ponen unos retos a la hora de manejar, en general el manejo del tráfico, pero puntualmente lo que tiene que ver con seguridad. Entonces, teniendo claro un poco la diferencia entre esos tres planos, voy a hablar de otro tema que son los perímetros, ¿vale? Entonces, en la red, de las redes tradicionales, usualmente tenemos unos perímetros hacia Internet, hacia las otras sucursales, de pronto hacia algunos partners. Aquí hay unos perímetros que son bien interesantes y que vamos a detallar. Uno, hacia la red de acceso, hacia la RAN, lo que se conoce como el backhaul o el mobile backhaul, ¿sí? Y hacia la red de roaming. Aquí vamos a ver que esto es un reto importante. A veces nos fijamos únicamente en Internet, ¿sí? Como un vector de entrada, pero la red de roaming vamos a darnos cuenta de que también es potencialmente un punto de entrada bastante relevante, ¿ok? Entonces, red de acceso, aquí nos conectamos a cientos de partners de roaming para cuando nuestros suscriptores están viajando a otros países. Obviamente la conexión a Internet, obviamente las típicas conexiones a otros partners, si se tiene red fija, la conexión contra la red fija y, bueno, las conexiones internas hacia las distintas infraestructuras. Entonces, ese es el siguiente concepto básico. Bueno, em, si bien ahí traté de cubrir los primeros conceptos, más adelante en cada uno de los temas vamos a tocar de nuevo más conceptos básicos, pero quiero cerrar esa parte y empezar a ahondar caso por caso, ¿vale? Entonces vámonos con lo que tiene que ver con la seguridad en el plano de control. Si alguien tiene dudas sobre todo, aún sobre cómo funciona el plano de control, me avisa y regresamos. Pero si recuerdan, en uno de en el cuadro, en la tabla, uno de los protocolos de los que hablábamos era de GTP. En realidad son varios protocolos. En este caso vamos a hablar de dos: GTP-U, que es el del plano de usuario, y GTP-C, que es el del plano de control, ¿sí? O plano de señalización. Entonces, GTP aparece ya en las redes de paquetes. Y recuerden que las primeras redes eran redes de voz y utilizaban lo que se llamaba un core de circuitos, o utilizan. Estamos hablando, por ejemplo, de 2G o 3G, un core de circuitos. Y luego aparecen ya las redes de paquetes que utilizan un core de paquetes y entonces tenemos este protocolo de GTP. Entonces, este protocolo de GTP, si se dan cuenta en el diagrama, a ver si puedo minimizar esto mejor. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta en el diagrama, nos ayuda a resolver un problema y es que crea dos túneles. Un túnel entre esa estación base, llamémoslo así, el eNodeB B en el caso de LTE, de 4G, y ese primer gateway que les hablaba, el S-Gateway, ¿sí? Y otro túnel entre ese S-Gateway y el P-Gateway. ¿Por qué no se crea un túnel directo? Porque cuando estamos haciendo roaming, y eso lo vemos en este diagrama del lado, ¿sí? Cuando estamos haciendo roaming, entonces yo estoy ahora aquí en Bogotá, pero me fui a viajar a Ciudad de Guatemala y en un momento dado necesito conectarme a través de la red de Guatemala y salir aquí por mi Gateway a la red de internet en Bogotá. Entonces, el S-Gateway que se está comunicando aquí es el de la red de Guatemala con el P-Gateway de la red de Bogotá, ¿sí? Ahí es claro que son dos túneles muy bien diferenciados
¿sí? Una cosa es una conexión aquí mismo, en Bogotá, en mi casa, estoy quieto, donde esto teóricamente sería un túnel, pero la necesidad de dividirlo en dos, pues se ve claramente aquí. Entonces, ese túnel me permite que a la hora de moverme, voy en el carro de celda en celda, con un underlay de una red IP particular, no tenga que cambiar mi IP. El túnel me va llevando y mantengo mi IP de una manera transparente, tengo movilidad sin ningún problema. Entonces, eso es lo que es un túnel de GTP. Para establecerlo, ya les decía, necesito un plano de control, ¿sí? Si lo voy a establecer aquí desde este usuario, ¿sí? Aquí hay algo de señalización en radio que no vamos a hablar hoy, pero aquí también va a haber señalización entre este nodo B, ¿sí? O acá miremoslo entre este nodo B y el MME. Él va a consultar a una base de datos de usuario que se llama el HSS, determina de que sí es un usuario válido, determina que sí, en este caso, tiene habilitado el servicio de roaming, qué cuota de ancho de banda puede soportar, etcétera, ¿sí? Y entonces ya el MMI garantiza que se creen estos túneles o permite o autoriza que se creen estos túneles y que haya un flujo de lado a lado. Es importante eso que les acabo de decir. Pasa y en ese caso en el que yo llegué y me registré y disparé el proceso, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel de acceso, a nivel de usuarios, las redes móviles en general tienen un nivel de seguridad intrínseco bastante interesante, ¿vale? Claro, con algunas falencias. En 2G el protocolo de cifrado ya se puede romper, y solo se autenticaba el usuario con la red, pero no la red con el usuario, y cada generación se van haciendo mejoras, pero en general siempre ha habido algún grado de seguridad. El lío que quiero resaltar ahora es la comunicación entre funciones de red, en este caso entre un S-Gateway, por ejemplo, y un P-Gateway, utilizando GTP, ¿sí? Utilizando GTPC. Aquí no hay una autenticación entre funciones de red, ¿sí? Y esta es una función de red del operador en el otro país y esta es una función de red del operador en este país. Esto podría ser China Telecom y esto podría ser cualquier operador, ¿sí? Y esa comunicación podría hacerse a través de este backbone que les decía que es un backbone gigante. Hay varios proveedores de los mismos a nivel mundial que concentran cientos de operadores. Entonces, eso abre en esa superficie que les mostraba en el diagrama de atrás, esa superficie de ataque tan grande, para que a nivel de GTP se den ciertos ataques, ¿vale? Y que controlarlos no sea tan obvio. Si ustedes miran aquí la trama, ¿sí? En la trama se dan cuenta que GTP utiliza como protocolo de transporte UDP, ¿sí? Eso quiere decir que simplemente filtrar en un firewall tradicional de IT los puertos de UDP y las redes de mis partners de roaming es importante, pero no suficiente. Si alguien hackea o tiene acceso a este backbone, que finalmente es una red gigante igual IP, si alguien la hackea y tiene acceso a esas redes IP que están configuradas en mi firewall, va a pasar derecho. O si alguien hackea alguno de los operadores que están conectados a ese IPX y que son partners míos, pues va a poder pasar derecho. Entonces vamos a darnos cuenta de que se necesita, entre comillas, un application firewall, entre comillas. Siendo más preciso, necesito un firewall de señalización que entienda cómo funciona GTPC y cómo hacer la protección adecuada. De tal manera que si algún bad actor tiene acceso aquí a la IPX y a través del IPX a mi red, pues esté debidamente protegido, ¿vale? Entonces, hablemos un poquito más en detalle. Eso muy a alto nivel, bajémoslo un poco en detalle de a quién me estoy refiriendo. Entonces, este tipo de cosas han pasado varias veces. La primera la pueden encontrar, todo eso les decía que lo pueden encontrar en internet muy fácil. La primera la pueden encontrar en YouTube, ¿sí? Que es algo así como al servicio de su majestad, a Your Majestic Service, GRX, VIX, algo así, en fin. Pues es muy fácil de encontrar. Esa primera la hace más o menos hacia el 2012, lo que se conoce como el Five Eyes.
pero después ha pasado varias veces. También pueden encontrar en los medios que le pasó a un proveedor de GRX y PX muy importante en el 2021 durante 5 años y no se detectó. También pueden encontrar que hay un bad actor chino que se llama Light Basin y en el 2021 también impactó más o menos 13 operadores. Entonces, a veces lo vemos como algo raro, como que eso no pasa, como que es que eso está adentro, es que como no está expuesto a Internet, entonces no hay problema. Pero, de nuevo, esta es información que es muy fácil de encontrar y ampliar en Internet si de esa manera lo desean. No hay nada aquí misterioso en realidad. Pero hablando de uno de esos casos, me parece que es tal vez el más interesante. Esa intrusión en un momento dado no se da al IPX GRX, sino que se da a uno de los muchos operadores que están conectados al IPX GRX, aprovechando unas vulnerabilidades en un DNS interno, se llama el eDNS. Este es un DNS, en realidad se llama External DNS, pero no es el DNS de Internet, es un DNS que está aquí adentro del core móvil, conectado a través del IPX y que me ayuda a resolver los nombres de APN cuando estoy haciendo roaming para saber a qué dirección me puedo conectar. Este es un backbone que también utiliza direccionamiento público, pero no ruteable en Internet, sino ruteable en el IPX GRX. Entonces, alguien vulneró este DNS, instaló un malware y, claro, o sea, puede que el data center esté muy bien protegido, muy bien cerrado, pero lo que hicieron fue escanear el IPX GRX, detectar otros equipos que estaban en un momento dado en algún otro operador sin la seguridad adecuada, levantaron un túnel de GTP hacia ese, en realidad era un GGSN de 3G, ¿sí? Desde un SGSN, el equivalente entre comillas a un S-Gateway que habían instalado en ese DNS y ya tuvieron salida a Internet. De esa forma podían instalar aquí malware, podían hacer una cantidad de cosas extras, ¿vale? Conectándose a un a un control en una nube pública por allá en Japón. ¿Y cómo se propagaban? Entonces, pues tiene que haber tráfico de DNS entre los operadores en general. Y si yo pongo un firewall filtrando únicamente del puerto 53 de UDP de DNS, pues no logro controlar esta propagación porque estaban haciendo un DNS tunneling y buscaban en un momento dado DNS que tuvieran una particularidad, una vulnerabilidad ya previamente identificada. Entonces, el punto es, ajá, pero ¿cómo tuvo acceso esa persona al DNS? De nuevo, esto se puede encontrar muy fácil. Ahí es igualito a cómo pasa un ataque a nivel IT. Si bien las herramientas, los protocolos son distintas, los conceptos en la parte subyacente son distintas, en general, eh, las estrategias, las tácticas, las técnicas, los procedimientos son más o menos pues, similares. Sí, esto es un típico cyber kill chain. En otro de los casos que está bien documentado, seleccionaron a la víctima, ¿sí? En redes sociales, sabían qué hacía, sospechaban que iba a tener en su disco duro y bueno, con esa información se hizo el research, se desarrolló una relación, un ataque de phishing y bueno, se hizo el exploit de esa relación. Entonces no voy a ahondar mucho más en eso, pero como les cuento, es fácil que lo encuentren en internet, que revisen, etcétera. Y el objetivo, de nuevo, el qué, para qué, el cómo. El objetivo de esto también es crear un poco de conciencia en la importancia em, de conocer los riesgos que hay y tomar las medidas adecuadas, ¿no? A veces algunas personas pueden ser un poco confiadas con el tema de seguridad y el plano de control de la red móvil no es una excepción. Bien, entonces ese fue uno de los que hablamos, el caso de STP. Uno de los que es más explotado y que suena en los medios y en todas partes es el Signaling System número 7, ¿sí? En ese caso lo vamos a hablar para el core de circuitos de la red de 2G y 3G en general, ¿no? Hablemos de la red GSM. Y pues este era un protocolo que fue desarrollado en los 70s, ¿sí? En sus primeros sabores para comunicar incluso esas centrales gigantescas de las redes fijas y las llamadas de larga distancia y etcétera. Y eran
tú no podías meter una central que ocupaba un salón gigante. Obviamente no la podías poner en una porción de software, instalarla en un DNS o en un laptop, como sucede hoy, ¿sí? O sea, hoy algunas de esas funciones de red ya les comenté que se pueden poner en software o virtualizar, etcétera, y explotarlas. Entonces, en ese caso era tan grande y eran tan poquitos los operadores y existía una relación de confianza y, bueno, era los primeros años de este tipo de tecnologías que la seguridad no se tuvo en cuenta. Entonces, de nuevo, las comunicaciones no van cifradas entre esas funciones de red, no hay autenticación entre esas funciones de red y llega así, se le ocurre a alguien, montemos eso sobre IP y ahí tenemos Cictran. Entonces, si se dan cuenta, es toda una arquitectura de red con elementos de red, con protocolos de red, con las capas que podemos más o menos mapear al modelo OSI de la ISO, ¿sí? Y coges eso y lo pones arriba de IP, ¿sí? Ethernet IP. Aquí no utilizas TCP ni UDP, utilizas un protocolo que se llama SSTP, que es diseñado para móvil, que permite hacer, entre otros temas, multi-homing para tener una mayor redundancia. Y sobre ese, pues estás montando más o menos estás montando ese stack que existía en número 7. Y eso es espectacular desde el punto de vista de conectividad, pero es un lío desde el punto de vista de seguridad, ¿vale? Y es un lío porque simplemente em, pues permite que, por ejemplo, a través de un IPX yo pueda tener conectividad a cientos de operadores a nivel mundial de una forma muy sencilla. Y claro, cuando viaje y puedo tener servicio de roaming en cualquier lado sin mucho drama, pero también pues abre esa superficie de ataque muchísimo para poder recibir un ataque desde cualquier parte del mundo, lo que no sucedía originalmente, y con vulnerabilidades como las que les estaba contando atrás, pues que sean relativamente fáciles de explotar. Entonces aquí la red similar, entonces en este caso estamos hablando de BTS, de Radio Network Controllers, bueno, aquí la centralita, ¿sí? El MSC, el Mobile Switching Center, la basecita de datos similar al HSS que teníamos por allá. Entonces tenemos el HLR y el Visited Location Register con una copia del mismo cerca de donde estoy, y bueno, toda la red de número 7. Entonces una arquitectura no tan diferente a la anterior. Pues, la anterior era una red de paquetes, aquí estamos mirando circuitos, eh, pero, bueno, en el caso del MSC, pero en general digamos que son conceptos que se traen. Aquí mezclé cosas, pero bueno, listo. El punto es, cuando nos vamos con número 7, de nuevo, estamos hablando de un firewall de señalización, y esos paquetes de señalización siguen unos patrones muy particulares, que yo podría definir unas firmas similar a lo que hago con un IPS. Entonces, de nuevo, un firewall capa 4 es recomendado y es recomendado por los entes de estandarización, pero no es suficiente. Entonces, necesito poner un, entre comillas, firewall de aplicación, o específicamente un firewall de señalización, que lo puedo ver como una especie de IPS. Entonces hay ciertos paquetes de señalización que deberían moverse dentro de mi misma red, pero a menos que haya un acuerdo en particular y una excepción perfectamente documentada con el partner de roaming, no deberían venir desde una red externa. Es facilísimo de bloquearlo. Hay otros que, si estoy haciendo roaming, solo deberían ser, en un momento dado, solo se debería hacer query desde mi red home, y en un momento dado puedo correlacionar información a nivel de direccionamiento entre mi capa de red y mi capa de aplicación. Y también hay algunos paquetes que requieren de una información extra, que en un momento dado es posible que vengan de esa red de roaming en el que estoy, pero que, no sé, por ejemplo, en un momento dado aparece que estoy haciendo roaming en Panamá y a los 5 minutos resulta que estoy haciendo roaming en China. Obviamente no me puedo mover de roaming de Panamá a China en 5 minutos. O sea, ahí hay algo que se llama velocity check y hay ciertos mecanismos que me permiten determinar y decir, venga,
no, esto no es válido. Entonces, todo esto para decir que finalmente también hay firmas, hay patrones que yo puedo determinar y con base en eso crear unas políticas y dar un grado de seguridad, por un lado. Y de hecho, en algunos casos se empieza a implementar Machine Learning, ¿sí? Para ir más allá de Signature Detection a hacer Anomaly Detection. Entonces, yo ya sé cómo se comportan mis usuarios, ya lo aprendí, ya sé cómo se comportan, cómo son los patrones de tráfico de este tipo de redes. Si se sale de ese comportamiento, si tengo una anomalía, pues puedo en un momento dado generar una alarma o tomar algún tipo de acción. Entonces, eso es lo que sucede aquí en plano de control y temas como el monitoreo, igualito a lo que sucede en una red IT, ¿sí? O con un firewall de los tradicionales, o sea, un firewall que yo no esté monitoreando, pues no sirve de mucho, se me empieza a llenar de políticas eh, que son inútiles, que finalmente me van a generar un susto grande. Entonces, ese tema de monitoreo es súper importante, el control de lo que está pasando. Y la parte de inteligencia de amenazas también aplica, también es bien importante. ¿Sí? Igual hay ataques de día cero. Entonces, pues, y toda esa información que en un momento dado me pueden ayudar a mejorar la seguridad de la red. Y temas de penetration testing a nivel de señalización, por supuesto. O sea, los vendors son más especializados, tal vez se pueden contar con las 10 manos los proveedores de ese tipo de servicios, pero existen y es obviamente también una muy buena práctica aquí a nivel de señalización. Bien, un poco de las amenazas a nivel de señalización, de nuevo, ahí están los links abajo donde lo pueden encontrar, no hay nada de misterio. Sin instalar ningún software en el teléfono se puede determinar con una relativa buena precisión la ubicación de un usuario, se pueden monitorear las llamadas, se puede hacer interceptación de llamadas, interceptación de mensajes personales, y obtener información de sus usuarios y violar su privacidad. En un momento dado con GTP tener acceso a una PN corporativa no autorizado. Entonces son amenazas igual importantes, ¿sí? Y hay formas de controlarlo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de como tal el tráfico que viene en los mensajes y puntualmente estoy hablando de SMS, pues aplica ya es un firewall SMS particularmente, además del firewall de señalización, obviamente se complementan. Y todo esto está muy bien estandarizado por GSMA. ¿Sí? Estamos hablando de número 7, está muy bien descrito en las distintas categorías en el FS11, Diameter para las redes de 4G en el 19, GTPC en el 20, en general temas de protocol correlation que a veces no es suficiente con la información de un protocolo, sino que tienes que tomar información de un protocolo, correlacionarla con la del otro y con base en esa información generar una alarma o tomar una acción en el FS21. ¿Sí? Algunas guías en el IR33, el IR88, para el firewall ese de capa 4 en IR77. Entonces, son temas que directamente en GSMA se encuentran muy bien las recomendaciones y si se es juicioso y se revisan, se entienden, etcétera, hay una guía y hay toda una comunidad en torno al tema, ¿sí? Así como sucede en IT, así como sucede con el ISC cuadrado, ¿sí? Particularmente GSMA, aunque no solamente GSMA, pues hace un trabajo bien fuerte al respecto, hay algunas reuniones donde se discuten temas y ahorita, de hecho, en lo que tiene que ver con gestión de amenazas, se está haciendo un acercamiento bien grande entre ambos mundos para lograr aprovechar a nivel de móvil toda esa experiencia, toda esa madurez que hay a nivel de, eh, de seguridad en IT, ¿no? Creo que se llama el proyecto MOTIF con F, GSMA MOTIF, el que está trabajando esa parte. Bueno, entonces eso en lo que tiene que ver con el plano de control. Y luego vámonos a la seguridad en el plano de gestión. Entonces, esta parte era la que les decía que más nos parecemos, ¿ok? Con ciertas particularidades. Entonces, el plano de gestión, sí, está dentro gran parte de los equipos de gestión, los gestores de red, los que aprovisionan, hablemos del famoso FCAPS, Full Configuration, Full Configuration, Administration, Security, Performance, mezclé el orden,
los servidores como tal seguramente están adentro, pero los elementos de red están repartidos en la red. En la red telco, usualmente las macroceldas, etcétera, similar en IT, están en sitios muy seguros. Ahora en data centers, data center de Edge, usualmente en oficinas centrales con vigilantes, con llaves, con cámaras, una seguridad física muy fuerte, pero poco a poco, sobre todo con 5G en frecuencias altas, hay celdas que se colocan en estadios, en centros comerciales, en hoteles, y eso hace que sean de un acceso físico muy sencillo y genera cierta problemática. Como este tráfico aquí no va cifrado, esto es un cable normalmente Giga Ethernet eléctrico. Si yo lo desconecto y pongo acá un Raspberry Pi con Wireshark, pues voy a saber qué pasa ahí, incluso escuchar llamadas de voz LTE, etcétera. Entonces, al menos para esos sitios, uno de los temas importantes es hacer el cifrado de ese tráfico, ¿sí? La recomendación en 3GPP es a través de IPsec y COMP versión 2 se utiliza para poder hacer lo que son revocación de certificados, renovación de certificados, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ese es un tema aquí importante y lo traje en la parte de gestión porque obviamente pues, no me interesa que nadie tenga acceso a través de estas interfaces a mi red de gestión ni que sepa cuáles son las direcciones de mi red de gestión, etcétera, etcétera. ¿Vale? En los sitios que es seguridad física fuerte, no me estresaría tanto, pero en esos sitios que estamos hablando que son públicos y de fácil acceso físico, definitivamente es un tema importante. Bien, a mí hay algo que no me gusta, ¿sí? Aunque se puede argumentar que sí es así, pero a mí no me gusta, y es mezclar y llamar a una función de red una aplicación, ¿sí? Ya cogimos las funciones de red que funcionaban en Appliance y las montamos sobre un hipervisor o un runtime de contenedores y hacemos una virtualización o una virtualización light y montamos esas funciones a red, ¿sí? Lo que se llaman los Virtual Network Functions en el ETSI. Pero me parece que es súper importante diferenciarlos para no cometer ciertos errores, sobre todo en esta época que estamos todavía tan inmaduros, ¿sí? Pues puse aquí una descripción de la función de la aplicación de IT y un ejemplo, y una función de red y un ejemplo. Entonces, el propósito en general de una función de IT es relativamente amplio, ¿sí? Puse como ejemplo una aplicación de desktop, ¿sí? Hablemos de un Excel, entonces ahí puedo hacer gráficas, puedo hacer ecuaciones, puedo hacer macros, puedo hacer 10.000.000 cosas. En el caso de una función de red es muy, muy específico. Entonces, hablemos de un switch Ethernet, que es de pronto más fácil de ver, ¿no? Entonces, yo cojo el switch, lo único que hago es me paro en el puerto uno, miro qué trama llega allí, qué MAC tiene, qué VLAN tiene, qué prioridad tiene, voy, me paro en una tabla y sé dónde lo debo poner, en qué puerto, en qué cola, y lo hago súper rápido. Eso lo puedo hacer casi que en hardware. Usualmente se hacen circuitos integrados de propósito específico de ASICs, y el sistema operativo que necesito no es muy complejo, ¿sí? Entonces eso es una diferencia importante. Los requerimientos de desempeño en IT sí son medianos, son altos. Me queda claro que hay aplicaciones que requieren un desempeño altísimo, pero por el otro lado estamos hablando de desempeño muy alto en latencia, jitter, packet loss radio. Hablemos de un carro autónomo, o hablemos de una cirugía remota, ahora que están de moda estos temas de 5G como más extremo. Los sistemas operativos, tenemos Windows y Linux, sobre todo en el mundo IT, y aquí se usaba en el pasado lo que se llaman los Real-Time Operation System de misión crítica. Entonces ahí tenemos a WinRiver con su VxWorks. VxWorks ya desapareció, ellos ya tienen ahora un WinRiver Linux y otras cosas, pero que eran lo que se llamaba, supongo que todavía se llama Carrier Class, ¿no? Entonces buscaban que los 5 niveles de disponibilidad y latencia insignificante, etcétera, etcétera. Eso está cambiando. Muchas funciones de red que ahorita están montadas sobre distribuciones de Linux, incluso directamente Red Hat o Debian o Ubuntu. Entonces, eso trae sus retos, ¿no? O sea, ese wall garden, ese muro que aislaba un poco el tema de telco y que si va uno como seguridad a hablar con alguien de telco, no, pero ahí no pasa nada, no, pero eso no se puede escanear, etcétera. Es parte de los objetivos del primer slide que les mostré, tener los argumentos y decir, venga, lo que pasa es que el mundo está cambiando. Los protocolos, muy TCP/IP, muy usuario-aplicación, aplicación-aplicación. Aquí ya les hablé que hay unos protocolos muy de red móvil.
función de red a función de red, sobre todo. El tema de seguridad en IT se prioriza la seguridad de los datos, la privacidad de los usuarios. En el caso de la red móvil se prioriza la seguridad de la red y la disponibilidad del servicio. ¿Ok? A veces, no, necesitamos esto de una manera que no me introduzca latencia. Algún amigo me contaba hace varios años que no querían meter Security Gateway porque obviamente eso es cifrado en IPsec, obviamente eso introduce latencia y obviamente se pegaba a los indicadores de desempeño. Entonces, de nuevo, todo esto está cambiando. El procesamiento, venite muy software CPU, me queda claro que ahorita están muy de moda las CPUs. Las funciones de red distribuido en hardware, en FPGAs, en ASIC. El tema de visibilidad de seguridad, en el caso de IT, muy rico en logs, puedes implementar EDRs, antivirus, etcétera. En el caso de la función de red, el tema es un poco más limitado, sobre todo en los equipos viejos. De nuevo, están más orientados a monitorear flujos, a monitorear calidad de servicio. Discúlpeme, hay mucho ruido, ¿me alcanzan a oír bien? Sí, todo bien. Ah, Se escucha perfecto. muy bien, sí. Excelente, es que Sí, va se un escucha. camión afuera. Vale, gracias. Y sobre todo en los equipos viejos, temas como syslogs y eso suelen ser un problema. Y la escala, que es mediana grande a muy grande. Pero más allá de esas particularidades, en general tenemos muchísimo en común en ese plano de gestión, que es donde en un momento dado alguien puede llegar a hacer un SSH, meterse en un sistema de gestión, cambiar configuraciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, igual, con algunas restricciones logs de seguridad, con algunas restricciones, no siempre vamos a poder eliminar un TFTP por allí en algunos tipos de red, no en la móvil, pero en algunas fijas, el control de acceso sin líos, la inteligencia de amenazas sin problemas, el tema de R en ciertas funciones que son muy IT, en otras que son muy telco. Definitivamente no podemos salir corriendo a poner EDR en todas partes, ni los vendors no lo van a autorizar. Ya hoy en día también hay vendors que hacen de EDR específico con telco, buscando ser poco intrusivos y pensando precisamente que no se vayan a dar eventos como el que sucedió la semana pasada y que estuvo en todos los medios. El tema de segregación de red fundamental y una segregación de red con muy buena visibilidad de qué está pasando entre los distintos segmentos. Por supuesto, el tema de escaneo de vulnerabilidades, así como lo hacíamos en el plano de control aquí, obvio, y con las mismas herramientas de siempre, Nexus, Rapid7, etcétera, pentesting, el tema de parchados y remediaciones. Si bien los ciclos de parchado aquí pueden ser un reto un poco más complejo y lograr las ventanas y etcétera, sistemas de parchado virtual se vuelven muy relevantes. En términos generales, aquí estamos muy en común. Simplemente es ponernos de acuerdo entre red y seguridad para hacer qué, dónde, cuándo, cómo, pero no hay mucho drama. Y nos vamos al plano de usuario, ¿ok? Se nos va acabando el tiempo, ya vamos llegando al final. En el plano de usuario, yo pongo todos ponen, todos ganan. Entonces, ese plano de usuario, eh, hay parte que es responsabilidad del telco, pero también hay parte que es responsabilidad del usuario y no se ha creado esa conciencia. Y también hay parte que es responsabilidad del desarrollador. Entonces, hablemos del tema de SMS. Entonces, el tema de SMS, por aquí ponía el SMS Firewall. Entonces, a veces la gente me llegó por SMS un URL malicioso y le hice un clic y descargué un malware, etcétera. Entonces, culpa del operador. A ver, pero tenías un anti-malware puesto en tu celular, entiendes que no puedes estarle haciendo clic a cualquier cosa que te llega. O sea, ahí hay una responsabilidad también importante en el usuario. Si bien tiene un costo tener un antivirus en el celular, pues es algo que ya no se discute hoy en el laptop. Entonces, ese tipo de higiene mínima de seguridad de las personas, pues también es algo que hay que desarrollar allí, más cuando mucha de la mensajería también se mueve ahorita por RCS, por el iMessage, por WhatsApp, por Telegram, por sigla en línea, etcétera, etcétera, cuya premisa es que el tráfico sea cifrado de extremo a extremo. Entonces, el operador no tiene ni idea de qué va pasando por allí. Sí, ahí puede llegar un ataque de phishing sin ningún problema. Entonces, es súper importante tener esa higiene, esas costumbres mínimas,
El tema del desarrollador, todos escucharon probablemente el caso de Pegasus, que por allá un príncipe de no sé qué país árabe le mandó un videíto a Bezos y él le hizo clic en WhatsApp y bueno, resulta que lo estaban espiando, etcétera. Y era una vulnerabilidad, no era WhatsApp, era iMessage, era una vulnerabilidad de clic cero, ¿sí? Y bueno, ahí pasó lo que pasó, con nombre igual, se puede encontrar muy fácil. Entonces, de nuevo, pues yo sé que es muy difícil controlar ese tipo de vulnerabilidades, pero también hace parte de la higiene y de la disciplina del desarrollador de la aplicación. Entonces, todos ponen, todos ganan. Ahí, de nuevo, hay tráficos que son muy grandes y hacer una protección extra, pues sería muy costoso, más con el revenue promedio por usuario que hay en la región. Entonces, bien, o sea, en una parte de responsabilidad del operador, definitivamente de los desarrolladores y definitivamente los usuarios. Tenemos que ser conscientes de algunos principios mínimos de seguridad como usuarios. Y finalmente, para cerrar el mapa, vamos a hablar un poco de IT versus seguridad en la red de 5G standalone. ¿Por qué me traje esto acá? Porque resulta que pasan dos cosas. Lo primero es, cuando llega 5G cambia mucho el mercado, ¿sí? O sea, casi que desde que venimos desde 3G, 4G, todo el mercado es el mercado de lo que se consume como el mercado de consumo, consumer market. Es esencialmente los smartphones, ¿no? Entonces aparece el iPhone y de ahí para allá, entonces los videitos en Instagram, en Facebook, en YouTube, etcétera, etcétera. Eso es lo que mueve y genera consumo de ancho de banda y hace que cada vez se requiera más ancho de banda. Y bueno, esa tendencia se va a seguir dando en cuanto a lo que es el Enhanced Mobile Broadband, pero en 5G, pues la apuesta es que sean mucho mayores, ¿sí? Entonces, de nuevo, el impacto en las implementaciones de seguridad en la nube que les tocaba al comienzo, pues van a ser muy importantes. Van a tener que procesar paquetes muy, muy rápido, con muy baja latencia, a una escala muy distinta. Pero también está lo que se conoce como Massive Machine Telecommunications, que es que vas a tener pues, no sé, creo que es 1 millón de dispositivos de IoT por kilómetro cuadrado máximo. ¿Sí? Entonces, obviamente, estamos hablando de China, California, algunos países en Europa, no sé cuándo acá, pero pues bueno, pues, definitivamente mucho IoT por el otro lado. Imagínense la cantidad de sesiones que va a haber rondando por allí. Piensen que los dispositivos de IoT, hasta hace unos años, no sé cuánto ha cambiado ese número, como son de bajo costo, no incluyen la memoria suficiente y menos el procesamiento para hacer cifrado. Entonces, muchas veces no incluyen principios mínimos de seguridad. La señalización que maneja un dispositivo de IoT puede ser hasta 10 veces la señalización que maneja un Android. Entonces vamos a tener señalización, flujos de tráfico no seguro, impresionante. O sea, sí es un reto bien importante por todos lados. Y el último que hablé un poquito ahorita, que es el Ultra Reliable Low Latency Communications. ¿Sí? Entonces ahí ese es como el más fantástico, y, bueno, ni tan fantástico, porque ya también lo podemos ver en YouTube, bueno, yo en YouTube, yo no lo he visto en vida real, de los vehículos que se manejan solos en California, en China, en otras partes. Sí, que cirugía remota, muchos temas de industriales, donde la latencia tiene que ser menor a 1 milisegundo. ¿Ok? En LTE, la latencia entre el smartphone y el core es de 10 milisegundos, casi que 10 milisegundos es la interfaz de aire, y esto requiere de 1 milisegundo. Eso se da gracias al nuevo radio, el New Radio de 5G. Y bueno, habilitar esos casos de uso requiere de ese core de standalone. Entonces, de nuevo, ¿cómo le doy 1 milisegundo de latencia seguro? ¿Sí? O sea, ¿cómo si obviamente temas como cifrar, que es un procesamiento complejo de paquetes, requieren tanto? Entonces, todos estos se vuelven unos retos muy importantes a nivel de red, pero sobre todo a nivel de seguridad. ¿Ok? ¿Cómo se maneja es un poco? Además, se abre ese core que era tan cerrado y que tan aislado, se abre mucho. Aquí aparecen funciones de red que casi que son servicios, que le ofrecen servicios a otros servicios, ¿sí? Servicios que le ofrecen, funciones que le ofrecen servicios a otras funciones.
Aquí faltó una, no me alcancé a conseguir uno que tuviera el Network Exposure Function, pero que incluso exponen el core o partes del core o slices de rabanadas del core hacia un tercero para que pueda hacer modificaciones en un momento dado sobre su rebanada de red y garantizar unas KPIs en particulares al producto que está vendiendo. Entonces es un cambio de filosofía muy importante, ¿sí? Ya no es esa configuración medio en estrella que veíamos en los otros tipos de core, sino que pues aquí lo que tenemos es eh, servicios conectados utilizando HTTP, JSON APIs, ¿sí? Y entonces, ¿cómo controlo esto? O sea, una de las cosas que yo les decía, alguien llegaba, aquí tenemos el IPX de nuevo, la red visitaba, la red home, y entonces alguien llegaba y desde la red visitada se podía conectar desde un elemento en particular. A ver, desde un elemento en particular, yo podía venir y conectarme a otro elemento en el otro lado. La base de datos acá ya no es HSS, sino el UDM, entre otras cosas, tiene esa base de datos de usuario y hacer consultas, por ejemplo, de manera transparente. Eso ya no funciona tan así. Aquí ya se da un nivel de seguridad extra porque se introduce, entre otras, una función que es el NRF, el Network Repository Function. Entonces, este Network Repository Function, cada vez que yo conecto una función de la red, tiene que registrarse aquí, ¿sí? Se arma un directorio de funciones de red. Y si otra función de red, en un momento dado, el Network Slicing Selection Function necesita crear una rebanada de red para un servicio en particular, ¿sí? Y necesita por alguna razón interactuar contra otra de las funciones, tiene que venir y consultar si esa función está disponible. Él tiene que autorizarlo, tiene que darle un token y con ese token él sí se va a poder comunicar con la función que le interesa. Entonces, si bien hay unos retos grandísimos como los que les mostraba allá, atrás, también hay unas mejoras importantes, ¿sí? A mí a veces me estresa un poco ese movimiento hacia el mundo IT porque entonces es montarnos en hipervisores, ya llevamos varios años haciéndolo, es montarnos en sistemas operativos tradicionales, que cada vez es más frecuente. Ahora, esos protocolos que todavía eran un poquito cerrados, ya no los ves acá, ya no ves número 7, ya no ves Diameter, ya no ves GTPC, ¿ok? Sino que ahora resulta que ves mucho APIs de HTTP2 y JSON. Entonces, eso a veces me estresaba un poquitín, pero por el otro lado, pues empiezan a aparecer temas como eso, ¿no? Como un Network Repository Function con OAuth 2.0 para poder hacer autenticación de las funciones. Por aquí, si se dan cuenta, aparece ya se llama el SEP, que es como una especie de firewall, o de WAF, no es un WAF, pero es como una especie de WAF que se comunica ya haciendo una seguridad perimetral entre las redes de 5G que están haciendo roaming sobre el IPX utilizando HTTPS, IPsec, y de esa forma, pues, todos esos líos de seguridad que arrastramos en 2G, 3G, 4G, pues se consideran aquí, se piensan y se trabajan de una manera más óptima. Entonces, cada vez esto sí se parece a más IT. De nuevo, tengan cuidado, ¿sí? No nos vayamos al extremo. Ah, eso es igualito IT, EDR para todo lado. Eh, Vamos con calma, ¿sí? Pero cada vez se parece más, cada vez encontramos tanto las desventajas a nivel de seguridad del mundo IT, como también todas estas ventajas a nivel de seguridad del mundo IT traído al mundo telco. Y justo a tiempo, esto era lo que les traía para hoy. No sé si alcanzamos, tienen algunas preguntas, algunos comentarios. Muchas gracias, Juan Ricardo, por la excelente presentación. Bueno, la audiencia puede, si hay alguna pregunta o comentario, está el chat, pueden activar su micrófono. ¿Verdad? Muchas gracias por compartir la tarde de hoy y aprender más, traer más conocimiento a todos los miembros del capítulo. Yo tengo una pregunta. No, hombre, cuéntame. Juan Ricardo, mira, respecto a lo que hablabas ahora de parte de la seguridad, ya pues,
es responsabilidad del usuario con el tema de antivirus en los smartphones, pero no hay, todavía no han sacado regulaciones que nos obligan a los proveedores a implementar la seguridad en la red para poder proteger al usuario, porque sabemos que el usuario no va a comprar un antivirus para los smartphones, porque es costoso y la gente no tiene el dinero, pero sí debería haber alguna regulación que obligue a los proveedores a implementar medidas que protejan a los usuarios. Esa es mi pregunta. Es decir, ¿conoces alguna o si no? Pues, gracias. Súper. Y en algunos países está esa regulación, pero de nuevo ahí viene mi comentario de todos ponen, todos ganan. Y ahí va mi comentario que no se puede transferir la responsabilidad únicamente al operador, porque si bien es posible hacer ese tipo de controles, en el caso del SMS, donde los mensajes van en clear text, ¿sí? Entonces se puede en un momento dado tomar el mensaje, anonimizar, mirar únicamente la porción del URL que llegó, procesarlo en algún tipo de inteligencia artificial y decir, oiga, esto es malicioso, o hacer un control en los DNS, por ejemplo. Si bien esas cosas se pueden hacer allí, mi punto es que hay ya un movimiento muy importante a aplicaciones que están cifradas extremo a extremo. Entonces tienes iMessage, que si bien en Latinoamérica no es tan masivo, en Estados Unidos lo es, RCS, que lo es, y aquí sí usamos mucho WhatsApp, sobre todo también Telegram y algo de Signal. Y ahí no hay forma de que tú puedas ver lo que está pasando, o sea, porque precisamente es información que está encriptada extremo a extremo, ¿vale? Entonces, si tú te paras en la mitad, pues no hay forma de que rompas ese túnel cifrado de TLS y que en un momento dado monitorees lo que está arriba. Y tampoco lo va a querer la gente, porque precisamente ese cifrado de extremo a extremo es porque la gente está buscando privacidad. Y lo que quiere es que la información que está intercambiando sea vista entre él y la otra persona que está al otro lado. Entonces, eso es algo que se sale de las manos del operador. Entonces, ahí va todos ponen, todos ganan. Entonces, hay que ver claro cada uno de los casos y creo que sí es algo que el regulador tiene que empezar a entender, ¿vale? Sí, lo digo porque a nivel de tecnologías de TI, pues ya hay algunas regulaciones donde sabemos de links sospechosos que le llegan a los usuarios, entonces empezamos a bloquear. Igual podría ser con los mensajes sospechosos que le llegan a los usuarios, pues mensajes de SMS, pues bloqueemos todos los mensajes que sabemos que son maliciosos, donde todo usuario que reporte un enlace malicioso, pues que lo reporte a un lugar centralizado y vamos bloqueando porque pues para proteger al Y usuario, ¿no? No hay, dejarlo tan abandonado. y hay inteligencia de amenazas, etcétera, pero de nuevo, eso aplica en Clear Text, en SMS, ¿vale? Pero ¿cómo haces eso en WhatsApp, por ejemplo? ¿Cómo Sí, sabes de que lo acuerdo, que con lo que se pueda, con lo que se pueda. Ujú. todos ponen, todos ganan? Así es. Muchas gracias por la respuesta. Vale, con gusto. Gracias. ¿Cuáles son las soluciones de EDR que están disponibles desde el punto de vista de telco, no de TI? Mira, no, no le voy a hacer propaganda a ningún vendor aquí en línea, pero ahí está mi correo, igual ahí te puedo contar. Pero te adelanto, es un fabricante de red, ¿sí? No lo había visto antes. Hace unas pocas semanas estuve hablando con ellos. Normalmente pues, los CDRs de IT sí tocan en el sistema operativo kernel, tocan usuario, plano de usuario. Ellos lo que me estaban contando es que se mantienen muy en plano de usuario, si bien no da el mismo nivel de seguridad que daría uno de IT, tenemos más visibilidad de lo que usualmente se tiene en las funciones de red, pero es directamente de un fabricante de equipos de core de telco y bueno, ahí tienes mi correo, igual si quieres me lo envías y te contesto directamente. Gracias. Claro que sí. Bueno, gracias a Juan y a Duber por su participación, sus preguntas. Jorge nos dice muchas gracias por la charla, súper interesante. Si no hay alguna otra pregunta, estamos justo a la hora. Les recuerdo, esta charla va a estar subida en el canal. Y bueno, agradecerles nuevamente a Juan Ricardo por participar. Y bueno, antes de concluir, les recuerdo sobre el capítulo de ISC2 Guatemala Chapter, que es una comunidad comprometida con la promoción y el intercambio de conocimientos en el campo de la ciberseguridad. Si aún no son miembros, los invito a unirse. La membresía es sin costo y ofrece múltiples beneficios
como el acceso a eventos exclusivos, se viene un evento presencial, un evento solo para miembros, en unos meses, y también recursos de networking, recursos educativos, estamos a la orden en las redes del capítulo, sugerencias, no tienen que tener una certificación de ISC2, entonces estamos a la orden para lo que puedan necesitar y no tienen que ser de Guatemala, pueden ser de cualquier país. Entonces, cualquier cosa nos pueden contactar en las redes sociales. Y bueno, Rodrigo nos dice muchas gracias Juan Ricardo, excelente contenido, nos alegra que les guste. Y Juan, gracias por venir. Gracias Alejandra, Jorge y gracias a pues, todos los asistentes que estén muy bien. Un gusto, gracias. Entonces, que tengan feliz tarde, feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias.